Bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a resumirles una película de terror y misterio llamada El Exorcista: El Comienzo. En Egipto durante 1949, un arqueólogo y sacerdote retirado llamado Merrin mantiene una conversación con Semelier, un coleccionista, quien le informa que hallaron en África una iglesia cristiana del año 5 después de Cristo y cree que allí hay un objeto valioso que él busca. Merrin le responde que es imposible que exista una iglesia en ese lugar, porque para la fecha el cristianismo no podría haber llegado tan lejos. Semelier le muestra una réplica del objeto que busca, y en cuanto Merrin lo toma comienza a sentir una extraña sensación y le dice que es un demonio sumerio. Más tarde Merrin se encuentra con el mayor Granville, un aficionado en disecar mariposas, y quien le dice que sus hombres hallaron el lugar hace muchos meses, y en cuanto descubrieron que era importante iniciaron la excavación de la iglesia. El mayor le presenta a Francis, un padre en representación del Vaticano encargado de que la iglesia descubierta reciba el respeto que merece. Merrin le pregunta si el Vaticano no tiene información de su creación, y Francis le responde que no hay información de ella. El padre y Merrin son llevados por Chuma, el intérprete en la excavación, y quien le explica que hace 50 años murieron muchas personas en el lugar a causa de una plaga. Cuando llegan al pueblo, Merrin conoce a Jeffries, un hombre racista y el encargado de la excavación. Mientras platican sobre el hallazgo, son interrumpidos por la doctora Sarah, quien después de presentarse con Merrin es acosada como de costumbre por Jeffries. Merrin le pregunta cómo va la excavación y él le responde que se puede entrar por el domo, pero ninguno de sus hombres entrará y le propone solo llevarlo. Cuando se va, Merrin le pregunta a la doctora por lo que Jeffries tiene en el rostro y ella le responde que tal vez sea una alergia, pero en eso son interrumpidos por Francis, quien lo presenta con el dueño del hospedaje y sus hijos, James y Joseph. Más tarde, cuando llega a la excavación, Merrin se acerca y queda sorprendido al ver que la iglesia misteriosamente se encuentra en perfecto estado a pesar de tener 1500 años. Merrin nota que Joseph corre entre las rocas y cuando se acerca a él, le dice que es arriesgado que esté ahí. Joseph le responde que colecciona rocas y Merrin se conmueve y le obsequia una pala de excavación. Más tarde Chuma, Merrin y el padre entran a la iglesia a través del domo, y ya ahí comienzan a recorrer la iglesia hasta que encuentran la escultura de Jesucristo volteada. Rápidamente Merrin deduce que la iglesia fue profanada, y le pregunta a Chuma sobre quién más ha entrado a la iglesia. Chuma le responde que el arqueólogo líder Mr. Bessión, pero ahora es imposible contactarlo porque enloqueció. Van a visitar la antigua campaña del arqueólogo, y Merrin descubre entre los dibujos el objeto dibujado que Merrin debe hallar, y le pregunta a Chuma dónde está Bessión y él le responde que fue llevado a un sanatorio. Más tarde Merrin visita a Sarah y le pregunta si atendió a Bessión. Ella le responde que no pudo hacer nada por él ya que su padecimiento era mental. En eso Merrin nota una marca de prisionero nazi, y ella le dice que fue prisionera de los alemanes y posterior a la guerra conoció a su esposo, pero al confesarle todo lo que los nazis le habían hecho, su esposo no volvió a tocarla. Eso deja desconcertado a Merrin, pero antes de irse Sarah le pide que vaya con el padre del sanatorio si quiere saber más de Bessión. Ya a solas, Merrin comienza a recordar el por qué dejó de ser cura, ya que durante la guerra fue obligado por los alemanes a elegir la ejecución de gente inocente, lo que en la actualidad lo sigue atormentando. Al mismo tiempo, mientras James juega con su mono, llega Joseph, pero al querer tomar su pala, James lo comienza a molestar hasta que una hiena ataca a su mascota. Comienzan a acercarse más hienas y rodean a James. Él le pide a Joseph que lo ayude, pero en eso las hienas lo comienzan a atacar hasta que sale su padre con un arma y enseguida Merrin, quien no duda en disparar para ahuyentarlas. Sin embargo, las hienas logran llevarse a James, y Joseph cae inconsciente. Lo llevan a la enfermería, y al día siguiente Merrin va al sanatorio a visitar a Bessión, pero cuando entra a su habitación, él le dice que ahí no está Dios para después quitarse la vida. El padre encargado del sanatorio le dice que Bessión fue tocado por el diablo. Merrin se muestra escéptico, pero el padre le pide tener cuidado y le entrega una Biblia con rituales para exorcizar. Más tarde, cuando Merrin regresa, se asegura de que Joseph esté mejorando, se acerca a Sarah y le dice que está un poco mejor, aunque no puede saber con certeza qué le sucedió. Sarah también le pregunta sobre Bessión y Merrin le responde que murió. Ella le dice que está asustada por lo que ocurre en ese lugar y Merrin trata de calmarla y aprovecha para besarla. Esa misma noche Merrin decide regresar a la iglesia, y ya ahí con ayuda de los dibujos de Bessión descubre una entrada subterránea dentro de un sarcófago. Cuando entra se percata que existe una estructura debajo de la iglesia y que además hay una estatua del demonio sumerio,
con un tipo de molde en su pecho. Al mismo tiempo, mientras la doctora se prepara para darse un baño, desde el bar entra Jeffries en busca de bebida. Sin embargo, después de verse al espejo y notar que ha empeorado su rostro, voltea y es atacado. Cuando Sarah termina de bañarse inesperadamente hay un apagón y decide salir a buscar los interruptores. Sin embargo, cuando la luz regresa, Sarah asustada nota que sangró y dejó charcos de sangre. Cuando Merrin llega, Sarah le dice que algo malo está sucediendo, pues ella no podía sangrar por todo lo que ya le habían hecho los alemanes. Merrin le pide que se calme y le pregunta si Vision le había contado acerca del templo pagano debajo de la iglesia, pero ella le responde que no lo sabía. Al día siguiente Merrin es despertado por Francis, para avisarle que Jeffries está desaparecido y creen que la sangre en el bar es suya. También le dice que escuchó que la gente cree que los blancos trajeron una maldición a su pueblo y esperan levantarse en contra, por lo que tuvo que avisar al mayor Granville. Más tarde Merrin se reúne con Chuma en un velorio, y Merrin nota que la gente de ahí no sepulta a sus muertos sino los creman, por lo que se pregunta entonces quiénes están sepultados en las cruces. Cae la noche y Merrin decide averiguar qué hay en las cruces, comienza a cavar, y al mismo tiempo Joseph despierta y ve a su padre junto a él. Sin embargo aparecen las personas del pueblo y lo atan a su cama. Someten a la doctora e intentan hacer un ritual de sacrificio, pero cuando están a punto de hacerlo, uno por uno los hombres comienzan a ser heridos, hasta que llega Francis y los hombres huyen. Pasan las horas y cuando por fin Merrin encuentra un ataúd, lo abre, y después le reclama a Francis porque los ataúdes están vacíos y le pide explicarle qué sucedió. Francis le dice que realmente la masacre ocurrió hace 1500 años, cuando un ejército buscaba un poderoso objeto, el mismo que los atacó provocando que se mataran entre ellos, sobreviviendo solo un padre, el cual pidió edificar la iglesia sobre lo ocurrido para encerrar el mal y sepultarla para que nadie supiera de su existencia. Y así permaneció hasta que fue encontrada y el Vaticano tuvo que crear el falso cementerio para ahuyentar a la gente del lugar. En eso son interrumpidos por Chuma, quien les avisa que encontraron a Jeffries. Cuando llegan a la iglesia, entran junto con el mayor, quien después de ver lo que le hicieron a Jeffries sale muy molesto y cuando se acerca al líder del pueblo le dispara sin pensarlo. Chuma le dice a Merrin que la gente cree que el mal está en Joseph y le pide huir cuanto antes. Más tarde, mientras los soldados se preparan para pelear contra el pueblo, el mayor comienza a delirar, y entre su ataque de locura toma su arma y se dispara. Por otro lado, Merrin le pide a Francis llevarse a Joseph donde no puedan encontrarlo, y debido a una tormenta que se acerca, Francis le dice que lo llevará a la iglesia. Merrin le responde que los verá ahí en cuanto encuentre a Sarah, y le entrega el libro de exorcismos. Merrin entra y busca a Sarah por todas partes. Al mismo tiempo Francis llega a la iglesia y se prepara para realizar el exorcismo de Joseph. Por otro lado, los hombres del pueblo se alistan al igual que los soldados para luchar entre sí. Merrin sigue buscando a Sarah hasta que entra a su habitación y se percata de extrañas manchas de sangre y en la pared el objeto del demonio que Merrin buscaba. Y antes de irse, entre las larvas nota además que Vision era el esposo de Sarah. Desde la iglesia, Francis reza para dar inicio al exorcismo. Sin embargo, a sus espaldas se acerca Sarah, y cuando él voltea ella lo ataca. Por otro lado, cuando Merrin sale de la enfermería, un hombre intenta atacarlo pero es defendido por Chuma, aunque él cae herido y Merrin deja el objeto sobre el suelo para después perderlo entre la arena. Al mismo tiempo los hombres del pueblo comienzan a luchar contra los soldados, sin embargo después todos comienzan a matarse entre sí, tal y como sucedió hace 1500 años. Merrin llega a la iglesia, se percata de la sangre de Francis, toma el libro, el agua bendita y cuando se levanta logra ver a Joseph y a Sarah poseída. Le pide que deje ir a Joseph, pero Sarah baja y mientras Merrin reza, Sarah se acerca e intenta seducirlo, sin embargo Merrin se resiste e intenta exorcizarla. El demonio dentro de Sarah le dice que Dios no lo escuchará y después lo arroja contra la pared. Cuando Merrin se levanta intenta acercarse a Joseph, pero cuando lo hace Sarah lo atrapa y lo lleva con ella. Merrin entra al templo subterráneo en busca de Joseph, y mientras camina, encuentra el cuerpo del padre Francis. Toma su estola y después corre orientándose por los gritos de Joseph. Entra a una gruta, pero mientras se arrastra es sorprendido por Sarah quien lo saca con fuerza de la gruta. El demonio le pregunta en dónde se encuentra su Dios ahora, y le reitera que Sarah solo será suya. Y mientras intenta seducirlo de nuevo, Merrin comienza a rezar hasta que la ahuyenta con la estola. Sarah toma a Joseph y amenaza con matarlo, pero Merrin le clama a Dios salvarlo hasta que logra atrapar a Sarah, pero ella lo lanza para huir,
y Merrin le pide a Joseph no tener miedo y ayudarlo a leer el libro mientras él reza. Caminan mientras rezan, y al mismo tiempo el demonio furioso se acerca hacia ellos, pero Merrin reza conjuros bíblicos y logra detenerlo, para después expulsarlo del cuerpo de Sarah. Merrin se acerca a Sarah y cuando ella despierta se alegra de verlo y le agradece, sin embargo comienza a darle una hemorragia y muere. Merrin se lamenta no poder salvarla y le dice a Joseph que ella ya está con Dios. Tiempo después Emelier le pregunta a Merrin si concluyó el trabajo, y Merrin le responde que no logró encontrar el objeto que buscaba y se despide ahora como el padre Merrin. Y así es como termina esta película. Recuerda que si te ha gustado el resumen de hoy, te invito a suscribirte y regalarme un like, además de activar la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos. Gracias y nos vemos en el siguiente resumen. Hasta pronto.